Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos expresidentes del Congreso de la República, a la doctora Marta Chávez y al doctor Daniel Abugataz. Licenciado, ¿no? Licenciado, nomás. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abogados. Basta con ser abogados. Suficiente. Sí. Muy bien, ¿cómo están? Gracias. Vamos con la primera noticia, entonces, que tiene que ver con declaraciones del expresidente Humala a propósito de si tiene o no tiene intenciones de viajar la señora Heredia, ahora que el Poder Judicial ha determinado que solo tiene que avisar y ya no tiene que pedir permiso. Vamos a escuchar al expresidente. No tenemos, no lo hemos conversado, no tenemos planeado por el momento, o ella no tiene planeado por el momento salir, eso se va a ver en su momento. No es una cuestión que sea vital, lo que queremos resaltar, subrayar, es que para nosotros lo más importante es seguir colaborando con el proceso a fin de que todos podamos, esto se pueda aclarar y podamos llegar lo más pronto posible a aclarar esto. Bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? A ver, como en todas las ocasiones que se me invita al Congreso de la República y a cualquier institución, vengo acá porque como por el cargo que he tenido también es parte de las responsabilidades colaborar con todo tipo de indagación, investigación, fiscalización. Ayer después de la declaración, después de que declaren de la comisión, voy a dar declaraciones. Sí. O el otro caso es cuando un funcionario del Estado, un funcionario público, asume funciones de otro funcionario sin tener la autorización correspondiente. Ninguno de estos tres casos pasa con la señora Nadine Heredia. Ella no ha asumido, no ha usurpado ninguna función. Para que haya un usurpado, además, o para que haya una usurpación, debe haber un usurpado. Y en mi gobierno, ningún ministro, ningún funcionario se ha sentido usurpado de sus funciones, empezando por el presidente de la República. Lo importante en estos procesos que se están dando es mantener la ecuanimidad, la serenidad y dejar de presionar al Ministerio Público o al Poder Judicial, porque obviamente, ¿no? Ante un fallo viene una serie de opinólogos, o como ayer escuché a un abogado hablar de los fiscales de la prensa. Entonces yo creo que lo mejor es separar las cosas y dejar que los procesos no se politicen. Eso yo creo que es importante entenderlo. En segundo lugar, lo que se ha visto ayer no es un fallo que sea una victoria o una derrota. Acá no se puede hablar de eso. Yo rechazo ese tipo de términos. A ver, si nos permite la doctora Marta Chávez, me gustaría preguntarle al señor Abugataz, ¿reconoce al señor Ollanta-Humala, al comandante Humala del 2006? No, el comandante Humala que yo conocí mutó, por decirlo de una forma, a partir del 1 de agosto del año 2011, ¿no? O sea, ya la gran transformación fue una gran transformación interna de la mano de su señora, y los resultados creo que son de público conocimiento, ¿no? O sea, todos estamos viendo. Lo que acaba de decir, si me llama la atención, es que diga que sus ministros o sus funcionarios no se han sentido usurpados. O sea, no descarta que ha habido usurpación, sino lo que él dice es, no se han sentido usurpados, ¿no? O sea, puede ser que hayan sido muy tolerantes con la señora Heredia, pero no se descarta definitivamente, por los hechos que conocemos, de que ha habido una interferencia permanente de parte de la señora Heredia en los temas de Estado, ¿no? Dice la doctora Marta Chávez. Sí, bueno, es evidente que decididamente me hace acordar cuando se señala, ¿no? Las personas que tienen poca autoestima muchas veces son víctimas de violencia y la justifican o no la ven. Me da la impresión que este es el caso, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros. La luz verde en la llamada del señor Cateriano, que dicho sea de paso, nadie ha podido sacarle
al señor Cateriano la información de que con quién hablaba cuando hablaba de la luz verde que dio la señora Nadine Heredia. Hace muy poco este señor, no recuerdo el apellido, pero que tenía que ver con la comisión organizadora de los Juegos Panamericanos, que señalan que a él lo llamó la señora Nadine Heredia, o sea, le anunció. Ningún ministro, ni la señora Nadine Heredia. Todos hemos visto, incluso el padre del señor Humala ha señalado que su hijo ha quedado reducido al nivel de cosito, que es penoso decirlo por el apabullamiento que ha sufrido de parte de la señora Nadine Heredia, que creo que eso no se le hace a ningún esposo, a ninguna pareja, a ningún amigo, ¿no? Decididamente, yo también, que no lo he conocido antes al señor Humala, pero decididamente lo que quedó de él es algo muy lamentable, ¿no? Pero eso podríamos sancionarlo de repente moralmente, recomendarle que vaya a terapia, no sé, algo así. Pero acá, digamos, acá sí hubo delito o no. Yo creo que sí, y por eso se está investigando, porque cuando uno hace dejación de sus obligaciones, uno cuando asume un cargo público, y en este caso es la primera magistratura de la nación, tiene deberes y tiene derechos. Ese poder deber, él está obligado a preservarlo, él está obligado a preservar, es el primero que está obligado a respetar la Constitución y la ley, que señala que no debe haber pues estas interferencias, ni estos poderes ocultos, ni estos copresidencia, ¿no? Hay temas donde se sabe, digamos, que ha habido una participación, desde mi punto de vista, absolutamente ilegal, ¿no? Digamos, en algunas tratativas de las que tengo conocimiento, cuando se quería hacer un gran acuario en la Costa Verde, hay unos correos electrónicos donde está copiada la señora Heredia, ¿no? Entonces, si eso constituye o no constituye una usurpación de funciones, lo que ha dicho el expresidente Humala tiene razón, o sea, tiene que haber un usufructuado, ¿no es cierto? Un cándido de estos de los cuales se rodeaba, que sí, a mí no lo van a hacer nunca. Sí. O sea, no lo van a hacer nunca. Lo que sí llama la atención es la tremenda debilidad de nuestras instituciones, que permite que un hecho de esta naturaleza pueda ocurrir. Y si ha ocurrido, no sería la primera vez, porque también ustedes tuvieron su cosito, ¿no es cierto? No, Montesinos con más o menos de alguna... si estos hechos ocurren con el sistema que tenemos vigente, yo creo que algo no está funcionando. ¿Qué iba a decir Marta Chávez? Sí, que el señor Montesinos quizás tuvo demasiadas tareas en algunas materias, como las que se refieren al manejo. No, porque él era un asesor que tuvo mucho que ver y asesoró al presidente Fujimori en temas relacionados con el manejo de la Fuerza Armada, la inteligencia. Pero ni una prueba hay de que hubiera tenido ninguna injerencia en temas económicos, en temas institucionales, para nada, fuera del ámbito de la Fuerza Armada, que el presidente Fujimori, como parece que no. La prensa también, ¿no? Relativamente, porque la prensa siempre se contacta, ¿no? Y ya me gustaría que hayan pues los videos de la reunión del señor Olivera con el señor Schutz unos días antes de que el señor se fugue. No hay videos, ¿no? Ni hay videos de lo que señalaba Álvaro Vargas Llosa respecto del señor Toledo, queriendo apoderarse del canal 5, del canal 4, comprar el canal 2. No hay videos, no de eso, pero más allá, todos sabemos cuál ha sido la participación diaria del presidente en el manejo de la economía, el trato con el pueblo. Eso ha sido directo. El señor Humala, ¿cuántos viajes ha hecho durante sus 5 años de mandato? Se ha hecho 5 viajes en helicóptero, eso ha sido todo. Pese a que es una persona joven, una persona con mucha mayor salud que podría ser el propio presidente Fujimori. El presidente Fujimori de 7 días a la semana, 7 días andaba fuera de Lima. Es que eso nos demuestra el protagonismo. Lo que estamos viendo es que con el sistema, por lo menos como lo veo yo, el sistema constitucional vigente, de cual tú eres madre de la criatura, este tipo de situaciones ocurrieron durante tu gobierno, o han ocurrido durante el gobierno del señor Ollantumala, no sabemos si está ocurriendo el día de hoy. Lo que me hace... Daniel, eso me hace acordar lo siguiente: una buena ley en manos de malas personas se neutraliza. Y una mala ley en manos de buenas personas
cumple sus fines. Entonces, las personas damos el sentido a muchas cosas, eso es cierto. No nos quejemos de las instituciones. Ninguna institución justifica lo que ha pasado con el señor Humala pero habrá una forma de proteger al Estado, es lo que dice el señor Bogotá, ¿no es cierto? Para lo que venga más adelante. Este hueco en estas instituciones, digamos, que pueden representar el caso de la señora Heredia, viene desde la década del 90, que ha representado la peor crisis de corrupción de la historia republicana del país. No, Daniel. Los 10 años nefastos. Son 4 gobiernos, por favor. Odebrecht no tiene nada que ver con el gobierno del presidente Fujimori. Entonces no querramos cambiar y no hubo corrupción durante el gobierno de Fujimori. No hay duda que haya habido. Antes la hubo, pero que no vengas a decir, pues, en lo que estoy diciendo grandes, yo es que tú, hija, la Constitución del 93 es una Constitución hecha para la corrupción. Mentira. Sí. Pues bueno, no. Es tu palabra. Si no, miremos toda la historia republicana. Yo me he dedicado a estudiar y todas las grandes reformas que iban a hacer en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, todo eso permitió las grandes corrupciones de más de 6.000 millones de dólares. ¿Usted cree, señora Bogotá, que las dictaduras militares ¿no hubo corrupción? Sí, pues. Sí, probablemente. Probablemente. Yo sí tengo seguridad. No hay un solo caso, no hay un solo caso que se haya difundido. Por favor. Si lo han hecho de una forma muy oculta. O sea, ¿hay alguna denuncia durante el gobierno del general Velasco? Es que la dictadura no permitía ni que denuncies. Sí, tu dictadura tampoco permitía. Igual salió. En la supuesta dictadura nuestra, de corrupción. Tú y cualquier persona podrían decir lo que le da la gana. Es la que me viene a la mente, digamos, en este momento, ¿no? Claro, o sea, no estoy diciendo que no haya habido corrupción en los 90, en el 2000, pero también no podemos reducir, digo yo, el tema de la corrupción solamente a partir del 90 de adelante y cerrarnos los ojos del 90 para atrás. Ni siquiera Transparencia Internacional, que hace sus porque estudios, así no vamos a poder regenerar esto. Verónica, ni siquiera Transparencia Internacional cataloga al gobierno del presidente Fujimori como el más corrupto. No. Bueno, eso no lo sé. Dichos, pero negar que no hubo corrupción antes de Fujimori no es una verdad. Además, o sea, no podría ser. Además, hablabas de casos emblemáticos, la supuesta página 11, etcétera, pero no una corrupción generalizada. La compra de los buques Mantario y Pachitea, por favor, la construcción de penales, el caso Ugarte. No fue, Daniel, parece que hubiera nacido ayer. En el 90 nació. Pero para entender al ex congresista Bogotá, lo que usted está diciendo es que la eventual usurpación de funciones sería producto de vacíos que dejaba la Constitución del 93. Exactamente. ¿Cómo así? A ver, digamos, ¿dónde están esos vacíos que permiten que una persona que no tiene poder más lo que pasa es que ante la sombrilla o el paraguas presidencial puedes hacer lo que te da la gana en el Perú. O sea, la Constitución fue hecha para que el señor Fujimori haga lo que le dé la gana. Y eso ha continuado. Y tanto es así. Pero ¿cómo así otra persona que no es el presidente? Es que no hay mecanismos de control efectivos que permitan impedir este tipo de situaciones, porque la Constitución ha sido diseñada para que se manejen las cosas así. Un ejemplo, no hablemos el Congreso de no puede ser lo que estamos viendo. ¿No es el balance? Fiscalización. Por ejemplo, hoy, como está el Congreso de la República, ¿cree usted que no? Digo, esta es una Constitución absolutamente presidencialista. Que el Congreso... Ese ha sido nuestro sistema siempre, Daniel. Más bien, en esta Constitución tenemos mecanismos de un parlamentarismo, la dación de la confianza, la posibilidad del cierre del Congreso, una serie de mecanismos de contacto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Para que juegue. Son además política tradicionales en nuestro sistema constitucional. Las decisiones importantes del país las determina el presidente de la República y su entorno. Eso es, en mi opinión, el resumen de la Constitución del 93. ¿Qué modificación a la Constitución cree usted que debería hacerse respecto al tema presidencialista? Yo no modificaría nada, yo la mandaría al tacho de basura. Ese es el humanismo, pues, si creen que con el Ministerio Público que tenemos el día de hoy, con el Poder Judicial, con el engendro que creó el señor Fujimori, con la Contraloría como está diseñada, ¿vamos a poder cambiar el país? O sea, el señor Fujimori creó la República Peruana. Ya está.
está. Pero Eso es lo que está la señalando. corruptela de la República sí es la que, creó el señor Daniel, Fujimori. tú has nacido, somos En 1950. contemporáneos. Somos contemporáneos. No No, tanto. puedes creer, no puedes. Parece que hubieras nacido ayer. Por favor, no pues. Bueno, la discusión está interesantísima, pero creo que nos hemos apartado un poco del Ollantumala, ¿no? Ollantumala, y la posibilidad de que viaje o no viaje está diciendo que no está en su agenda para el momento de Pero viajar. yo tengo entendido. Mientras que el fiscal, permítame redondear la figura, Juárez Atoche, dice que está evaluando solicitar una medida cautelar contra Heredia debido al peligro de fuga que existe. Es decir, son fuerzas en contraposición. Estamos viendo idas y venidas. En el mismo día sale una resolución en un sentido y en el mismo día sale otra resolución en un sentido contrario. De dos instancias distintas, ¿no? Sí, pero, claro, pero todas del Poder Judicial. Digamos, claro. se supone que si hay algunas acusaciones en curso que van en una dirección, debiera de haber cierta coherencia entre los procesos, ¿no? En uno, no, tu hijita, vete nomás tranquila, no pasa absolutamente nada, y en la otra están en una actitud completamente diferente. Ahora, lo que declaró el expresidente en el Congreso, que ellos no tienen planeado, se refiere a él y su señora, viajar. Yo tengo entendido que él sí tiene restricciones de viaje. Entonces, tiene impedimento de salir del país. Por eso, entonces, evidentemente, no puede planear viajar con su mujer porque él no puede y ella sí, ¿no? Eso es lo cual no significa de que ella sí pueda planear sus viajes donde le venga en gana, porque ella sí está autorizada. ¿Qué dice Marta? Sí, bueno, yo creo que hay una gran incongruencia en el Poder Judicial. Hay noticias de dominio público. La señora Nadine Heredia, y eso lo tiene que saber todo el Poder Judicial porque lo sabemos todos los peruanos, ha mentido, rementido y vuelto a mentir respecto de las agendas. Inclusive los peritos que han hecho la pericia grafológica han detectado que la señora, el día que ha sido sometida a la prueba, ha intentado falsear su propia escritura. Eso demora tiempo en preparación y revela pues una astucia ya que linda con el delito. Hay un muerto de por medio, el señor Fasabi, que está vinculado y por todas las circunstancias de la desaparición de su cuerpo y la llevada de su cuerpo son circunstancias raras. Hay en las agendas los indicios de dinero mal habido, venido y robado al pueblo venezolano, porque el señor Chávez no era un hombre de fortuna que pudiera regalar pues millones. Hay indicios, y así con coincidencia de varios testigos respecto a los 3 millones de dólares venidos de Brasil. Con menos que eso, hay gente presa, por favor. Y este señor dice, vamos a colaborar cuando lo que están pidiendo a la vez es que se anule como prueba las agendas. Y entonces este Poder Judicial que por un lado le da permiso y otra cosa, todos sabemos que la señora ha falseado su propia hoja de vida con sus experiencias, muchas de esas indebidas, para ganar un cargo en la FAO de una persona vinculada además a presidentes corruptos en Brasil. ¿Cuál ha sido la falsedad por favor, en la vida, perdón? Sí, las experiencias de ella laborales, por favor, que sabemos que están vinculadas a unas suposiciones para que el señor Belaúnde del Ocio, exacto. Entonces, es público y notorio que la señora ha conseguido una posición para la cual no está preparada, que no es justo con su experiencia, y el Poder Judicial le permite que la señora se vaya. Yo creo que esto es escandaloso. ¿Usted cree que si se va, se va? Yo creo que si se va, se va, por favor. Ahora, pensamos lo mismo el año pasado. Y la señora Nadine Heredia, usted no, patinó. La señora Nadine Heredia ha venido al país cuando la justicia lo ha requerido. De hecho, la sala penal ha argumentado... Ese es un argumento válido, ¿no? Entonces ha dicho, bueno, ella, cuando se le ha requerido, ha venido, hasta ahora está pasando el control biométrico como corresponde, creo que ya le toca en estos días, o si ya pasó. Pero, entonces dice, ¿por qué le vamos a restringir esta libertad? Indicios de cosas muy graves, reitero, son millones, son muertos, son falsedades y todo eso. Marta, tú comenzaste diciendo que había cierto nivel de incoherencia en el Poder Judicial. Exacto. Y en gran parte de eso tiene que ver... No vas a decir que es la Constitución, ¿no? Si no quieres que lo diga. A ver. Perdón, en el Perú es uno de los pocos países donde la justicia no tiene plazos, ¿no? Acabamos de ver que uno de los juicios de Alan García con el Frontón, después de 20 y tantos años, estaba iniciándose. La señora Heredia tiene 2 años y medio, si no me equivoco, con una investigación preliminar, y no pasa nada.
O sea, ¿cuánto tiempo más puede estar? Entonces, creo que gran parte del problema es que la Constitución de la señora Marta Chávez, ¿no es cierto?, no tutela los derechos de los ciudadanos que te pueden tener a ti sometido a un proceso judicial durante 20, 25, 30, 40 años, y tú seguirás siendo, para la percepción de la gente, serás culpable, o para otra gente serás inocente, pero no se concreta la justicia, o no se concreta la sentencia, o la exoneración de culpa. Entonces, mantener esta situación indefinidamente en el tiempo hace un daño permanente a todo el sistema de justicia, y eso se debe porque no hay una verdadera tutela de los derechos de los ciudadanos, que está en la Constitución. Eso no lo define la Constitución, eso lo define el Código Procesal Penal, que señala plazos y que señala los casos en que hay complejidad. Sí hay plazos máximos de detención, inclusive depende justamente la democracia post-fujimorista, democracia entre comillas, post-fujimorista, aumentó las detenciones preventivas que antes eran de 18 y hasta máximo 36 meses, las pusieron hasta 72 meses. 6 años que una persona, y fujimoristas han estado detenidos 6 años para que al final les digan, señor, usted es inocente. Personas que han estado sometidas a procesos de investigaciones. Keiko misma ha estado sometida como a 7, 8, 10 investigaciones en el Ministerio Público y no ha pasado, y nadie se quejaba. No he escuchado a Daniel quejarse por eso, ¿no? Son las leyes que ellos han dado, inclusive, ¿no? Las que han permitido estos excesos. No, estamos hablando de lo que tú habías mencionado, de la poca coherencia o solidez que tiene nuestro Poder Judicial. Y te estoy diciendo, en mi opinión, cuál es una de las causas. Que no se cumplen los plazos, hacen lo que les da la gana con los plazos. Bueno, es cierto que los abogados aprendemos de que una justicia que tarda no es justicia, pero en el caso concreto mi referencia a la incongruencia tenía que ver con el hecho de que jueces de la sala que ha beneficiado a la señora Heredia, como los fiscales o los jueces que han intervenido y han pedido las restricciones, ¿no? Conocen información pública, porque la sabemos todos. Las mentiras de la señora, la hoja de vida falsa con la cual se ha sido contratada por la FAO, que creo que ya se cayó felizmente esa contratación. Felizmente, porque era un abuso. Era un abuso. Tú estás emitiendo ya una sentencia a No. Es lo que simplemente estoy diciendo que debe ser que ellos tienen que hacer porque he encontrado que hay esto y esto. Entonces, no. No me trates de traducir a mí, Daniel. No me trates de traducir. Lo que yo estoy diciendo es que otras personas con menos indicios han sufrido medidas cautelares, precautorias, de detención preventiva. Por eso existe la detención preventiva. Trato desigual ante circunstancias parecidas o iguales. Y inclusive ante casos mucho menores, hay personas que están detenidas, han sido detenidas, y a la señora Heredia no pasa nada. Lo mismo que el señor Toledo. Han esperado, pese a que se sabía todas sus mentiras, sus falsedades, los 20 millones gastados, han esperado que el señor se vaya con su socia, la señora Carr, y no pasa nada. ¿Y cuál es la explicación que usted se da para Yo creo que hay corrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. ¿Es por corrupción? Yo creo que sí. ¿Han sido individualmente corrompidos? Yo creo que sí. No es una idea orgánica. Es que se crea pues todo un andamiaje, como le gustaba decir al señor Toledo, ¿no? De personas, una penetración del Ministerio Público, del Poder Judicial, que no tiene que ver nada con la Constitución, ni siquiera tiene que ver con la ley, probablemente directamente, tiene que ver con el incumplimiento que las personas, la deshonestidad de las personas. Pero ayer el congresista Galarreta, que es vocero de la bancada fujimorista, hacía una asociación entre esto que está ocurriendo en el Poder Judicial y la actitud del Ejecutivo. Decía, el señor Zabal, el señor Kuczynski miran para otro lado, como que existiera, digamos, una indulgencia de parte de ellos, aunque por supuesto son poderes distintos, frente a lo que ocurre en estos casos. Bueno, porque ahí está el tema de los procuradores. ¿Le parece a usted también eso ahí? En parte, ¿no? Porque ahora leía declaraciones del ministro del Interior que decía, no podemos hacer nada con el caso de la señora Heredia. Sí pueden hacer mucho, escogiendo buenos procuradores y dándoles a los procuradores los medios que ellos necesitan para cumplir bien su tarea. Pero no, nombran de procurador para el caso Odebrecht a un señor como el señor Amado Enco, que ha sido procurador en la gestión Villarán, que está muy involucrada en el tema de Odebrecht. Entonces, a ese paso que vamos a avanzar nada. Por favor. Vamos a escuchar, me parece, al presidente de la Corte Suprema, al señor Duberly Rodríguez, que últimamente está declarando, y se pasó bastante en los medios de comunicación. Yo lamento las expresiones del congresista Galarreta. Yo siempre respeto a los poderes del Estado, respeto a las personas y jamás me referiré a él en términos como él lo ha hecho, agraviantes conmigo. El Poder Judicial no es el Poder Judicial de la corrupción. Que pudieran haber
eventualmente algunos jueces corruptos, eso no califica para nada que el Poder Judicial sea un poder de la corrupción. Y yendo a las resoluciones emitidas por algunos jueces, hay resoluciones, diríamos, casi para todos los gustos, porque hay una resolución que declara improcedente la solicitud de la señora Nadine Heredia para que sean consideradas prueba prohibida el tema de las agendas. Esa es una resolución pronunciada hoy día. A su vez, hay una resolución de una sala, de la Sala Penal Nacional, sala que yo no he nombrado. Yo he nombrado al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Esa sala ha dicho que la señora tendría posibilidades de viajar fuera del país sin permiso del juez. Esas decisiones, ya el recordado Portillo, jefe de la OMP, Papelito Manda. Papelito Manda, sí. He tenido que verme obligado a que me transcriban el contenido exacto de mis declaraciones que di respecto a este tema. ¿En qué momento yo he dicho acá que se cierra la posibilidad de que al señor le puedan pedir otra medida de la que actualmente tiene en el proceso que afronta? De tal manera que esa es la declaración, que pudiera decir que yo no tengo por qué declarar nada, simplemente he hecho una apreciación jurídica, pero en ningún momento yo aparezco aquí como abogado del señor Humala. Se puede, digamos, interpretar como que uno adelanta opinión, pero le quiero decir, Jaime, que un juez adelanta opinión cuando está conociendo un caso que va a resolver. En este caso yo no estoy conociendo ningún caso, yo no hago labor jurisdiccional. Sí, pero sí conoce bastante, porque escogiendo a 14 de unos y no a otros para formar su sistema anticorrupción, cancelando las provisionalidades, los encargos, los ascensos temporales de algunos magistrados, sí puede condicionarlos. ¿Qué afán ha tenido el señor Rodríguez de estar hablando estos últimos días a favor de la señora Heredia? Entonces, ¿qué afán, por ejemplo, tiene el señor San Martín de salir en una entrevista, vocal supremo, salir en una entrevista a decir, las agendas son meros papeles? O sea, pero entonces tú, Marta, ¿qué es lo que quieres? Que se cae en la boca escenificar el santo sepulcro, o sea, o sea, que el pueblo diga culpable. Olvídate de eso hicieron con nosotros, con los fujimoristas. Pobrecitos, a nosotros, sí, ustedes, a mí, por favor, yo he estado procesada 3 años y medio. Sí, dile eso a las víctimas de la cantuta. Dile eso a las víctimas de la cantuta. Las víctimas de la cantuta ahí están con su proceso. O a Mariela Barreto, que por favor. Yo siempre lamenté la muerte de la señora Barreto, o sea que no me quieras inventar a mí cosas. Entonces, lo que quieres retornar tú, ¿quieres al Ku Klux Klan? Que caminen los jueces con las cruces prendidas. Deben ser prudentes en sus declaraciones. ¿Pero para qué jueces? Si continúan la cabeza, ponemos una turba, Daniel sigue dolido. Él cree que creemos que se ha distanciado de Humala, pero él está dolido. Todo lo que le pasa a la señora Nadine Heredia y al señor Humala le duele en el corazón a él. Está completamente equivocado. Daniel, mira, te lo digo, por ejemplo, un tema que para mí es muchísimo más grave de lo que estamos hablando, que ha sido el asesinato de este periodista, productor Chactayo, y al asesino le dan 9 meses de prisión preventiva. Y a un corrupto le piden 18 meses. Entonces, eso no te llama la atención a ti. A mí sí. A mí sí. Entonces estoy diciendo que el sistema no está funcionando. No es el sistema, son las personas las que están dañando el sistema. Vamos a ponerle una capa del Ku Klux Klan a ti y a tu gente y comiencen a sancionar y sentenciar a la gente. Más bien te voy a poner a ti un disfraz de dolido porque estás de plañidera de la señora Heredia y del señor Humala, pues porque que poco me conoces, no pues, Daniel, estás criticando al sistema y quieres atribuirle a la Constitución el hecho que la señora Heredia pudiera haber delinquido o que el señor Humala pudiera haber delinquido. No, pues, tú todavía tómate un traguito porque tienes un trago amargo que todavía no pasas la derrota del 2000. Todos tienen tragos amargos, los dos. Bueno, vamos a hacer una pausa rapidito. Sabíamos que este iba a ser un programa interesante, ¿no es cierto? Les agradecemos a los dos expresidentes del Congreso por estar con nosotros, pero tenemos que ir también a otros temas. Vamos a una pausa rápido y regresamos con la condecoración que recibieron los comandos Chavín de Huántar por parte del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, justo acabamos de pasar la promoción del programa especial que vamos a tener aquí en Canal N. Luego de estos 20 años del rescate de los 72 rehenes de la residencia del embajador del Japón. Eso va a ser el día viernes, pero a lo largo de toda la semana se ha estado hablando sobre el tema. Hemos tenido declaraciones sacadas de contexto, ¿no es cierto?, de congresistas de la República, pero creo que la mayoría de peruanos en general
espero que la mayoría, está de acuerdo con que los comandos Chavín de Huántar son héroes, y el presidente de la República tuvo hoy unas palabras precisamente de agradecimiento a ellos como jefe de Estado, a nombre de todos los peruanos. Vamos a escucharlo y luego comentamos aquí con nuestros invitados. Ustedes no solo liberaron a los 72 rehenes secuestrados durante 126 días en la residencia de la Embajada de Japón. Ustedes, con arrojo y valor, liberaron sobre todo a los 24 millones de peruanos que éramos hace 20 años, que también fuimos rehenes del terror. Con esta operación se puso fin al terror. Queremos terminar con los procesos. La justicia debe ser justa, pero debe ser rápida. No puede durar un proceso 20 años. Tenemos que terminar con eso. Justicia ahora. Terminemos con eso. Bueno, se refiere a la muerte extrajudicial del llamado camarada Tito, que ya se vio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho, bueno, acá tienen que decirnos qué pasó. Y acá el Poder Judicial, ¿no es cierto?, lo que ha dicho es que sí, bueno, este señor lo mataron, pero no sabemos quién. Y salieron, fueron declarados inocentes, incluso Vladimiro Montesinos, Hermosa Ríos y el señor Ezcurra también, ¿cierto? Huamán Ezcurra. Entonces, ha quedado esto como que en el aire, y como se tienen que hacer los procesos para ver qué pasó con este llamado camarada Tito, obviamente tienen que participar de este proceso quienes estaban involucrados, ¿no? Obviamente tienen que estar los comandos Chavín de Huántar y responder, y eso es lo que ellos dicen, por enésima vez, qué fue lo que sucedió y si ellos vieron que alguien asesinó cuando ya se había rendido a este terrorista. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Los que protegen y lucran con la falsa defensa de los derechos humanos, y que tienen incluso entre sus filas a gente que está vinculado a los grupos terroristas. Por ejemplo, el IDL, que tiene personas inclusive que han sido indultadas después de haber sido condenadas por pertenecer a Sendero Luminoso, que contratan a familiares de la madre de uno de los terroristas que fueron muertos en la embajada, trabaja en una de estas ONGs. Entonces, hay un señor, que es el señor Ogura, que yo siempre digo, tiene que ser investigado este señor, porque yo no tengo ninguna duda de que desde dentro de la embajada hubo un apoyo para la propia operación. Ellos tenían la lista de los invitados y a quienes habían confirmado. A mí misma me buscaron. Yo he señalado ahora, he hablado por primera vez de un tema personal. A mí me buscaron, y hay testimonios de muchos rehenes, me buscaron el mismo día porque yo había confirmado, yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y había confirmado mi asistencia, ¿no? Entonces me buscaron cuarto por cuarto, me demoré por una circunstancia familiar, ¿no? Por conseguir un disfraz para mi hija, que 2 días después tenía su clausura en el nido. Y entonces me quedé prácticamente a medio camino, pero a mí me buscaron sitio por sitio. Entonces digo, el señor Ogura se inventó, luego está demostrado pericialmente que él no pudo ver lo que dice que vio. Ha habido 25 efectivos de Chavín de Huántar heridos, hay uno que ha perdido la pierna. ¿Y cómo salen a decir de que estos terroristas no tenían armas? ¿Quién los hirió a esos 25? ¿Quién mató al magistrado Yusti? ¿Quién mató al coronel Valer? ¿Quién mató al capitán Jiménez? Pero nadie ha dicho que no tenían armas. Por favor, no, pero dicen pues que ellos no, que se habían rendido. Ese es el argumento, que se habían rendido. Sí. ¿Cómo rendidos pueden causar tanto daño, por favor? Yo creo que al margen de... Porque este es un tema que ya tiene más de 2 décadas, estamos hablando está por cumplir 2 décadas, del mismo tema, y bueno, estamos cayendo en lo mismo, de una justicia que no llega y una aclaración o una duda. Pero yo he tratado de ver la ceremonia completa y no vi yo a las viudas de los 2 efectivos. Jiménez Chávez era soltero.
Valer sí era casado, y yo no he visto que se le haya rendido un homenaje póstumo. En todo caso, si es que ha sido una... A los comandos ha sido. ¿Era comando? A los comandos, no a sus familiares, porque sí, a mí me hubiera gustado también. Yo hablo del fallecido, el comando fallecido, su familia tiene su familia que no las han invitado, recibir, dice usted, por supuesto, por supuesto. Bueno, a mí también me agradaría mucho ver, o sea, me parece que no a la persona ellos, que entregó su vida para rescatar, no lo haya recibido. Ahora, resulta digamos un tema bien duro y bien difícil, este tema de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Nosotros estamos viendo todos los días que las grandes potencias tienen licencia para asesinar a quienes ellos consideran sus enemigos donde quieran asesinarlos. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, tú puedes mañana Estados Unidos decidir que tal fulano en Afganistán es un líder terrorista y lo manda a asesinar y lo asesina. ¿No es cierto? Y no solamente ocurre en Afganistán, ocurre en Pakistán, ocurre en Palestina, y no pasa absolutamente nada. Entonces creo que ahí hay un terreno que lamentablemente la moral y la ética mundial ha decaído a niveles insospechados. Entonces, en estos momentos hablar en una circunstancia, en un rescate de rehenes, traer un tema como que ha habido, digamos, liquidaciones extraproceso, que han sido liquidados extraproceso, me parece a mí bien jalado de los pelos. O sea, pues estás en un momento de una batalla. O sea, no estás hablando, no es el caso de la Cantuta. O sea, no has entrado y los has asesinado en su casa. No. O sea, estás hablando ha habido explosiones, ha habido ametralladoras, ha habido tiros que van, tiros que vienen. Y creo que el presidente de la República hace bien en hacer un llamado. Yo creo que más bien debiera hacer un llamado para que la Corte Suprema tome medidas, ¿no? El Poder Ejecutivo no puede decir que hay que ponerle fin a esto, que es parte de los problemas que tenemos. O sea, el problema es que la Corte Suprema tiene que tomar el toro por las astas y una vez, no solamente ese caso, yo creo que hay miles de casos que están en esta situación. Y todos continúan. Y pasarán probablemente 30 años y estarán sentados y viendo los 30 años y seguirá el proceso vigente. No pasa absolutamente nada. No hay ninguna reacción. El presidente, me imagino que lo que está haciendo es, dentro de lo que puede, es decir, los procuradores que tienen que defender al Estado, ¿no es cierto?, y quienes tienen que defender a los comandos Chavín de Huántar, lo hagan bien y debidamente para que esto termine. No creo yo, no creo que el presidente le esté diciendo al Poder Judicial, oye, de una vez... Es una exhortación para resolver rápido. Pero además el Estado tiene en sus manos, por ejemplo, en la Comisión Interamericana hay gente que está vinculado a los grupos de izquierda. ¿Y por qué? Porque los presentan los gobiernos. El gobierno presentó al señor Eguiguren, que está muy vinculado a las ONGs y qué sé yo, ahora nada menos es presidente de la Comisión Interamericana. Y es la Comisión Interamericana la que filtra, si les gusta un caso, lo presentan a la Corte. Entonces, ¿cómo pues? El gobierno sí puede hacer mucho. Estas personas que tienen una perspectiva muy vecina ideológicamente a estos grupos extremistas de ultraizquierda, no debían tener cuidado, pues, de auspiciar a estas personas. Están metidos en todas las instancias, Marta, correspondientes. La violencia, ¿no?, asesina no es Mm. solamente de extremistas de izquierda, también es de extremistas de derecha, que son peores. Las que hemos sufrido aquí, por lo menos el terrorismo de Sendero Luminoso del MRTA, es de la extrema izquierda, la izquierda marxista, leninista, maoísta, polpotiana, la que nos está tocando la puerta en estos momentos a todo el mundo es la extrema derecha. No, yo creo, no es extrema derecha ISIS que está matando a los cristianos en el mundo, y eso es una barbaridad, y los católicos y los cristianos debemos denunciar esto. Se está matando a niños, a niñas, a mujeres, a hombres por el hecho de ser cristianos. Es una barbarie, y eso no lo hacen partidos de derecha. Estos genocidas, terroristas que ahora utilizan el ropaje de una religión, ¿no? Entonces, o sea, tú solamente ves para el lado izquierdo. No, yo creo que es la mayor amenaza, o sea, es la mayor amenaza. El marxismo filosóficamente llama a la violencia, al odio de clases, y eso creo que tiene que denunciarse. No podemos darle ninguna ventaja. O sea, ¿tú crees que Trump o Le Pen en Francia
¿Qué diferencia hay entre Trump y bueno, el líder coreano? Por favor, norcoreano? Hablemos de Estados Unidos. El señor Obama también tiene sus bemoles. No, el señor Obama también tiene sus bemoles. Por favor, no. Entonces no es cuestión ahí de derechas o de izquierdas. Ahí es cuestión de cómo ellos conciben imperialistamente el mundo, probablemente. Pero lo que estamos hablando de Sendero, y del MRTA aquí, hablando de los Chavín de Huántar, ellos, sí, yo coincido con el presidente Kuczynski, ha sido un hito en la lucha contra el terrorismo y estábamos capturados millones de peruanos, coincido totalmente con él. Bien, vamos a una nueva pausa y vamos a regresar con lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, a propósito de la reconstrucción del país y el proyecto que han enviado al Congreso. Regresamos con eso. Sí. Bien, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala, habló hoy de la reconstrucción, o el proyecto de reconstrucción tras la emergencia desatada por el Niño Costero y del proyecto de ley enviado al Congreso para crear la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. Él dice que establece y amplía el trabajo que se hace a través del mecanismo Obras por Impuestos y que ha comentado que el gobierno tiene la gran responsabilidad de hacer las cosas bien y no repetir los errores del pasado. Vamos a escucharlo. El primer tema, en el proyecto de ley justamente estamos poniendo algún tipo de sanciones para justamente las autoridades, los municipios, funcionarios que puedan, por ejemplo, estar motivando, incentivando el tráfico de terrenos o estar habilitando terrenos en zonas que se han declarado de riesgo. Entonces, este proyecto de ley ataca ese problema y esperamos así evitar hacia futuro que se trafique con terrenos y además se den terrenos en zonas de riesgo. Entonces, esta de la ubicación de las viviendas que van a ser reconstruidas, carreteras incluso, ¿no es cierto? Creo que es un punto importante porque todo el mundo reclamaba, no van a reconstruir las cosas en el mismo lugar donde estaban para que en 30 años se lo vuelva a llevar el huaico, ¿no es cierto? Pero tienen ustedes los dos, esto es extraño porque coinciden algunos reparos sobre lo que está presentando el Ejecutivo. Sí, bueno, en primer lugar, la creación de una autoridad autónoma, más burocracia. En segundo lugar, algunas previsiones en ese proyecto que me parecen peligrosas. Por ejemplo, hay un artículo 7º que señala que el control de la legalidad y de toda la pulcritud de estas obras la va a hacer en la Contraloría, pero a través de entidades auditoras extranjeras inclusive. Perdón. Y que tiene que ser un control concurrente. Ya no hay control posterior, ya no hay responsabilidad de funcionarios. ¿Qué es esto? O sea, me parece es un ablandamiento extremo. Así es. A mí personalmente me preocupa algo. Creo que la población en general ha llegado a un nivel de desconfianza por los hechos que venimos viviendo, lavajatos y otras circunstancias, y sobre todo una preocupación por los sistemas de control vigentes. O sea, si nosotros tuviéramos una Contraloría que tiene una espalda ancha, que cuenta con todos los recursos, que tú sabes que la Contraloría está chequeando, yo duermo tranquilo, pero la Contraloría no tiene todos los recursos. Le van a proporcionar a la Contraloría los recursos. Que las sociedades de auditoría internacionales sean pulcras y sagradas. ¿Quién auditaba a Odebrecht? ¿Quién auditaba a OAS? ¿Quién auditaba a todas estas empresas vinculadas? Todas son las más importantes empresas de auditoría a nivel mundial. Entonces, lo único que tendría, y yo le rogaría al primer ministro, es que transparencia. Todo esto tiene que ser transparente. Ya no hay confianza en ninguna institución. El pueblo tiene que tener la información. ¿Cómo? Tienes que publicar todo. Tienes que publicar todo. O sea, todo tiene que... Tú haces un contrato, vas a publicar, tienes que publicarlo. No que remítase, no que usted que vaya. Si tú haces esto, impones, exiges transparencia, que haga la Contraloría en buena hora que lo haga. Pero creo que en estos momentos el único que va a juzgar y va a estar vigilante de lo que ocurre en el país es el pueblo. Yo ya no creo en ni ministerios públicos, ni Contraloría, ni procuradores, porque los últimos 20 años no han podido sacarnos del problema en que estamos. Y ahorita menos.
Entonces, si en esta situación tú haces algo que no es transparente, eso es un error torpe que me imagino que lo pueden corregir en el camino. Además, Marta, tú en tu congreso lo puedes corregir, tú das la orden ahí nomás y al toque ya está. ¿A qué se refería? Digo yo, al 90 La mayoría fujimorista clavada, dice usted clavado de deseo. En primer lugar, por ejemplo, hay varios proyectos ya sobre esta responsabilidad de las autoridades locales, porque las autoridades locales son las que tienen responsabilidad en el diseño urbano cercano a las ciudades de todas las construcciones, las vías de comunicación. Entonces, ya hay varios proyectos en ese mismo sentido. Este proyecto lo tiene que analizar la comisión respectiva, ¿no? De lo que conozco por mi trabajo, espero no ser infidente, esto se ha enviado a la Comisión de Constitución porque tiene muchos temas que tienen que ver con, no se puede enviar a muchas comisiones, ¿no? Entonces se ha considerado derivarlo a la Comisión de Constitución y ahí van a analizar bien esto porque pero hay un tema así que es justamente que tiene que ver con el tema de los terrenos. Aquí tenemos que darle las facilidades al gobierno para que ponga mano dura. Y creo que una de las propuestas que he oído por ahí que están hablando es que quieren encargarle a la empresa privada para que encauce los ríos y se cobre con los terrenos del costado que están ganando y que podría ser una forma. Esos terrenos, creo yo, esto va a terminar siendo una guerra de traficantes de terrenos. Para evitar y controlar eso, y yo no he visto aquí, de lo que he visto a la ligera, nada que le permita o que esté pidiendo al Ejecutivo herramientas que le permita superar este tipo de problemas, que en mi opinión van a ser los principales. Sí, yo creo que este es un tema, el de la reconstrucción y construir con seguridad, evitar los riesgos. Creo que es un tema, es un punto de quiebre. A mí me parece que hemos estado tolerando una serie de cosas. Yo he tenido la suerte de mi padre ha trabajado en una compañía constructora toda su vida y siempre nos enseñaba, porque nos llevaba a recorrer el Perú, esto que parece un lecho seco, en 40, 50, 70 años, hijita, nos decía, esto vuelve a su cauce. Inclusive hay redes, nos explicaba, subterráneas, como un sistema circulatorio, que se vuelven a llenar. Eso creo que lo conocen los especialistas. Entonces, no es posible que las quebradas, los lugares de las torrenteras sean ocupadas por la gente. Entonces, gran parte de ese desorden tiene que, de una vez por todas, cubrirse. Pero yo no creo que necesariamente tenga que hacerse a través de mayor burocracia, a través de relajar los mecanismos de control. Porque el ser humano está sujeto a tentaciones, ¿no? En arca abierta el justo peca, nos dicen nuestros abuelos, ¿no? Entonces, yo creo que sin que el control sea un control que impida desarrollo, tiene que favorecer la transparencia y la moralidad en la ejecución del gasto público, ¿no? Bueno, entonces es la Comisión de Constitución la que va a ahondar, digamos, en detalles sobre qué lo que mejorar y qué no, y luego pasará. Ahora, una de las cosas que se viene reclamando durante mucho tiempo, y eso no es una propuesta de Daniela Huatá, sino una propuesta de AFIN, son las estandarizaciones de elementales. O si tú vas a reconstruir una escuela, si vas a reconstruir una posta médica, o vas a hacer kilómetros de carretera, yo no entiendo por qué se niegan a establecer parámetros claros y dejarnos de tonterías de que cada licitación pone las condiciones que le da la gana o las que le dicta el amigo que va a hacer la obra. Eso se puede regular, se puede controlar, pero por alguna razón no lo quieren hacer. Y yo creo que está sobre la cabeza de Fernando Zavala evaluar esta situación y tomar las decisiones que... Perdón, o tú lo puedes hacer, Marta, a través del Congreso. O sea, yo soy asesora de la vicepresidencia. No me des más importancia de la que vamos tengo. A escuchar qué dice la vocera alterna, es del Frente Amplio, la señora Glaven, ¿cierto? Glaven. Vamos a escuchar, a ver, también otra de las bancadas. Un problema estructural como el que hemos vivido sin planificación de verdad, y por eso es que hay que mirar con mucho detalle la propuesta que nos han hecho de una autoridad de la reconstrucción. Recuerden que ustedes mismos hicieron muchas críticas sobre el tema de un SAR de la reconstrucción, una autoridad todopoderosa que incluso pueda asumir competencias de gobiernos regionales y gobiernos locales, y que la norma que vayamos a aprobar esté por encima de cualquier norma de Contraloría. A mí me parece que es una especie de SAR encubierto y eso hay que tener cuidado.
Estado. Y por tanto, el rol que tenemos nosotros, en tercer lugar, es el de fiscalizar y cuidar, y tratar de ver de que no se vaya a extralimitar una legislación. Entonces... ¿Es una preocupación en el mismo sentido? Sí, yo creo que estamos coincidiendo, ¿no? Con eso y que no se vaya a considerar que si el Congreso de la República hace observaciones, está poniendo trabas o está oponiéndose al gobierno. No, queremos aportar, y estoy seguro que la bancada fujimorista, que tiene una gran responsabilidad porque somos mayoría absoluta en el Congreso, así como felizmente yo confío mucho en el trabajo de Miguel Torres, ¿no? Tiene una capacidad enorme de trabajo muy parecida a la que yo conocí en su padre, Carlos Torres y Torres Lara. Tiene mucha afán de estudiar y de aportar, y yo creo que es un buen líder de la Comisión de Constitución y van a saber poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Pero es que yo no había leído este artículo 4 y esto se convierte en realmente en un monumento a la improvisación, ¿no? Y a una ratificación de que en el Perú no queremos desarrollar institucionalidad. ¿Por qué? ¿Qué dice? O sea, crean las funciones de la autoridad. O sea, esta autoridad, además de que va a tener que ser ingeniero, arquitecto, va a tener aprueba, desaprueba, decide qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa... Cuando ocurre un desastre de esta naturaleza, el Katrina en Estados Unidos, ¿quién fue el que se encargó de la reconstrucción? La Oficina Nacional de Desastres y todo. Una institución preparada. Entonces, aquí yo no sé de dónde van a sacar a este funcionario que tenga estas habilidades. O sea, probablemente... lo que pueden hacer es también... No, pues ya como ahora está de moda, como acá somos incompetentes e incapaces, pueden contratar a un tercer país, como han hecho con los Juegos Panamericanos. Encárguenle al gobierno americano que se encargue de todo esto y todos aplaudimos. Ya, tomen, encárguense. O sea, porque acá no se quiere desarrollar. O sea, tenemos el CEPLAN. ¿Quién mejor que el CEPLAN para decirte, construye aquí, planifica allá, carretera aquí? No, el CEPLAN no figura. No existe el CEPLAN en esto. Entonces, si no quieren construir institucionalidad, quieren seguir siendo, digamos, los llaneros solitarios, ¿no es cierto?, de la política. O sea, todos los días inventamos la pólvora en el Perú. Esto de acá, en mi opinión, es un salto al vacío. Quisiera leerlo con mayor detalle, pero no me había percatado, yo acabo de leer este artículo 4 y es, ok, una vez más, Defensa Civil, CENEPRED, las Fuerzas Armadas, nada. O sea, todo se va a generar de nuevo a través de esta gran autoridad, que en quién será el que recae. Habrá que será un premio Nobel, un hombre con 4 Bueno, cabezas. es la PCM, entiendo que será el propio señor Zavala, a quien se va a tener Va a haber que rendir, digamos, cuentas sobre lo que se está haciendo, los avances y las decisiones que se van a tener que tomar. Es un organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, lo curioso es que todavía ni siquiera sabemos cuál es la magnitud de todo lo que se ha perdido, de todo lo que hay que reconstruir. No sabemos ni el costo que va a involucrar esto y sin embargo ya nos apresuramos a crear una autoridad que dice, como el primer artículo que señala Daniel, recibe el inventario de los daños materiales y el padrón de afectados. O sea, ¿cuándo van a hacer ese inventario y cuándo va a ser ya han avanzado, eso sí. O sea, eso sí lo ha hecho las Fuerzas Armadas, lo ha hecho el INE. No, tenemos los conocimientos de que todos conocemos, pero en profundidad, qué es lo que se tiene que reconstruir y qué posibilidades. A lo que yo quiero llegar es que hay. hemos visto la imagen de los 5 ministros que van son la composición del directorio de esta autoridad. Genial. Yo creo que la presencia política, de acuerdo. ¿Quiénes son los técnicos que están abajo? O sea, porque acá no están hablando de una estructura de técnicos, de gente experta en carreteras, en puentes, en ferrocarriles, en agricultura, en sistema de riego, en viviendas. No, o sea, ¿quiénes? El problema que tenemos, y lo he vivido y por eso lo digo, que cuando se llega al Ejecutivo se cree que son capaces de hacer todo. Y se menosprecia la especialización y la gente capacitada y la gente profesional de los propios ministerios. Entonces, los nuevos llegados, o sea, son los que pueden hacer absolutamente de todo. Reconstruir, desconstruir, hacer lo que le dé la gana. En fin. Como siempre tenemos una última noticia que se nos va a quedar en el tintero si es que no la mencionamos. Menos importante, ¿cómo no? Que es una noticia internacional, que es
tiene que ver con las protestas que han ocurrido hoy día en Venezuela y en las que se han producido hasta ahora, lamentablemente, 2 muertos. Un joven de 17 años y una mujer de 24 que ni siquiera estaba participando de la protesta, estaba cruzando una calle. Las informaciones señalan que Caracas se convirtió en escenario de una batalla campal entre los participantes de la llamada Madre de las Marchas y los policías y militares que han lanzado bombas lacrimógenas y han disparado perdigones. No solo perdigones, porque si no, no se habría producido la muerte que estamos mencionando, ¿no? Bueno, algunas palabras. Yo brevemente lo que te digo que ya para mí lo que estamos viviendo en Venezuela es exactamente lo que oigo de Sierra Leone, el Congo, Siria, Irak. O sea, ya el orden mundial carece de herramientas para controlar estas situaciones. La OEA es un papel pintado en la pared. Habrá que esperar que ellos solos resuelvan sus problemas. O que entren los cascos azules. Ya no sé qué cosa es lo que se puede hacer. Yo ahí sí le voy a devolver a Daniel lo que él decía de la Constitución y los problemas. Todo el gobierno humanista se ha mantenido y se ha defendido y se ha hecho de la vista gorda respecto de todo lo que pasaba en Venezuela, que se ha ido agravando, ¿no? Nunca el señor Humala ni la señora Heredia, y como tampoco los del Frente Amplio, han condenado todas estas graves violaciones que venían produciéndose. Es más, se han beneficiado de dinero robado al pueblo venezolano. Venezuela está destruida por un régimen que ya tiene más de 18 años Marta, en el poder. ¿Cómo sales de este atollo? ¿Cómo sales de este atollo? ¿La culpa de Humala? No, en parte han sido las comparsas. Durante 5 años han perdido 5 años importantes, porque Brasil, Perú, Argentina eran países que estaban pues con sus instancias creadas especialmente para proteger y defender este régimen. Espero que los venezolanos tengan éxito en ponerle un fin a ese gobierno que los ha llevado al desastre, la democracia. ¿No? Gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes.